Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy en esta nueva actividad del Seminario de Educación POCUS, organizado por FLAUS con el patrocinio de Inteleos. Repito, muchísimas gracias por estar con nosotros y atender a nuestra invitación. Soy el doctor Leandro Fernández, vicepresidente de la Federación Mundial de Ultrasonido y expresidente de FLAUS. Y para nosotros es un inmenso placer poder contar con el apoyo de Inteleos para este tipo de actividad. De hecho, nos acompañan y la transmisión viene desde Washington. Muchísimas gracias a Jacqueline Bardil, a Annie y a Grace Kim, que nos apoyan desde la alta gerencia de APCA Inteleos para que este seminario llegue a toda Latinoamérica. Y pues están con nosotros esta noche. Y tenemos por supuesto que agradecer que haya atendido a la invitación de la FLAUS el doctor Guillermo Pelletier. Quiero presentarles con mucho afecto, con mucho cariño, al doctor Guillermo Pelletier, quien ya puede encender su cámara para que toda la audiencia lo conozca, aquel que no lo conozca personalmente. Muy buenas noches al doctor Guillermo Pelletier. El doctor Guillermo Pelletier es un médico internista con una amplísima experiencia de muchos años en la ecografía, tanto en ecografía general como en ecografía vascular. Y ha ocupado posiciones muy importantes en la Sociedad Dominicana de Sonografía, llegando inclusive a ser su presidente. Ya en este momento ha entregado la presidencia, pero a través de estas posiciones ha estado muy vinculado a la FLAUS, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido. Entonces, el doctor Guillermo Pelletier tiene preparado para nosotros esta noche POCUS, Point of Care Ultrasound, ultrasonido en el punto de atención, Point of Care Ultrasound, en la evaluación de las enfermedades hepáticas o hepatobiliar. Vamos a hablar de vesícula biliar, vamos a hablar de conductos, en fin, tiene un material sumamente interesante para compartir con nosotros. Así que pues, estando yo transmitiendo desde Ciudad de México, con mucho agrado y mucho cariño para mis colegas mexicanos que nos han invitado a participar en un importante evento, nos tomamos este tiempo para compartir con ustedes en lo que nos va a presentar nuestro amigo, el muy querido y sólido profesor, el doctor Guillermo Pelletier. Adelante, doctor Pelletier. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acudir a esta invitación. Las gracias especialmente al doctor Leandro Fernández, con su rol en Inteleos y en WOFUM por el impulso para todos los médicos en Latinoamérica, y muy especial agradecido por la invitación de la doctora Eda Chávez, quien es la presidenta electa de FLAUS para el próximo periodo 2023-2025. Como dijo el distinguido profesor Leandro Fernández, vamos a conversar acerca del ultrasonido POCUS en la evaluación de la patología hepatobiliar. Ya anteriormente se había presentado el tema de ultrasonido, evaluación POCUS del hígado, y vamos a dar la continuidad ahora a las vías biliares. Así que para mí es un alto honor estar aquí con todos ustedes en esta tarde y esperamos que sea de mucho provecho para todos. Básicamente nos hemos planteado los siguientes objetivos: revisar la anatomía ecográfica de la vesícula biliar normal primero, conocer las técnicas de ultrasonido en el punto de atención POCUS para visualizar la vesícula biliar y detectar anomalías. Analizaremos los hallazgos patológicos para diagnosticar colecistitis aguda y revisar algunas trampas comunes que nos podemos encontrar durante la exploración POCUS del paciente que tiene dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces,
Como sabemos, hay múltiples causas de dolor en el cuadrante superior derecho, entre las cuales hay causas hepáticas, tales como los abscesos, las hepatitis, las tumoraciones, causas intestinales como las úlceras pépticas, apendicitis, peritonitis. Puede ser por una pancreatitis aguda o también puede ser ocasionado el dolor por un derrame pleural o una neumonía lobar derecha, así como también obstrucciones de las vías urinarias o infecciones como la pielonefritis aguda o un absceso perirenal, perinefrítico, alguna hemorragia de las glándulas suprarrenales, infartos pulmonares o infartos agudos al miocardio en una presentación rara, muy atípica, y por supuesto lo que nos compete en la tarde-noche de hoy, que es el estudio de la vesícula biliar, como cuando ocurre la colecistitis aguda o la obstrucción de las vías biliares. Pues la colelitiasis es una patología bastante frecuente. Se asume que un 10% de la población adulta en los Estados Unidos puede tener colelitiasis. Es 4 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres y se generan unas 500,000 cirugías de vesícula biliar por año. Hay una menor incidencia en pacientes asiáticos y africanos y según aumenta la edad, aumenta el riesgo de colelitiasis. Así que vamos a ver que en pacientes que sobrepasan los 70 años, alrededor del 30% ya puede tener una colelitiasis, muchas veces asintomático. Entonces, las ventajas de utilizar el ultrasonido, particularmente el POCUS, en pacientes que presentan dolor en el reborde costal derecho o asumimos que tienen una patología relacionada con la vesícula biliar, es porque particularmente la forma y el contenido de la vesícula biliar la hacen bastante fácil de estudiar mediante el ultrasonido, sobre todo si las vías biliares están dilatadas. Actualmente tenemos ultrasonido en tiempo real de alta resolución que puede identificar cálculos de las vías biliares o de la vesícula biliar tan pequeños como 2 milímetros, con una sensibilidad que según la serie puede llegar hasta el 95%. Es una técnica rápida y no invasiva que puede realizarse junto a la cama del paciente y no implica radiación ionizante. Siempre se plantean la comparación con otros métodos de diagnóstico, pero como les decía, el hígado y las vías biliares ofrecen un territorio fácil de explorar con el ultrasonido. La resonancia magnética y la tomografía axial computarizada ya tienen un rol secundario en el abordaje posterior del paciente cuando se sospechan complicaciones que no se pueden detectar mediante el ultrasonido o cuando se sospechan otras patologías. Alrededor de solamente 15 a 20% de los cálculos son visibles en una radiografía simple de abdomen. La gammagrafía hepatobiliar, que es el gold estándar para el diagnóstico de colecistitis aguda, sin embargo, no es el procedimiento de entrada por tratarse de un procedimiento que requiere medio de contraste. Y también tiene sus sesgos, tiene sus problemas para la visualización de la vesícula biliar, aun cuando el paciente no tiene una obstrucción de la vía biliar, puede que la vesícula no se pinte, como ocurre, por ejemplo, en pacientes que están en nutrición parenteral total, en un ayuno prolongado, en pacientes que tienen enfermedades hepáticas graves, donde hay una pobre captación de radioisótopo, obstrucción del conducto cítico inducida por fibrosis o inflamación crónica, o donde se ha hecho una esfinterotomía biliar, lo que disminuye la resistencia del flujo biliar y entonces no logra, no se pinta por esa razón, no porque esté enferma la vesícula propiamente. Así que solamente de un 74 a un 79% de los cálculos biliares se identifican mediante la tomografía axial computarizada. Y la resonancia magnética definitivamente no es un procedimiento de entrada para la detección. Como decía, es un procedimiento más para valorar complicaciones. El ultrasonido obviamente también tiene sus limitaciones
cuando lo aplicamos, porque pueden haber falsos negativos en el ultrasonido cuando hay litos muy pequeños, pero ya vamos a ver cómo podemos solucionar algunos de esos escollos que nos vamos a encontrar. También cuando hay litos atrapados en el cuello de la vesícula biliar o en el colédoco distal, porque por obstrucción del intestino no vamos a visualizar adecuadamente la piedra. La presencia de un barro biliar denso puede hacer que enmascarar los cálculos, y también los pacientes obesos, muchas veces hay dificultades para visualizar adecuadamente la vesícula biliar. Y lo que siempre el argumento que siempre se levanta de que es un procedimiento operador dependiente. Pues hay limitaciones técnicas también y depende de la calidad inadecuada del equipo, si se selecciona el transductor inadecuado, la cooperación inadecuada del paciente cuando estos pacientes están muy inquietos o tienen mucho dolor, un paciente que no se haya preparado adecuadamente porque no haya cumplido con el ayuno y la imposibilidad de obtener una imagen óptima de todos los órganos examinados. La falta de información completa cuando interrogamos al paciente. Recuerden que siempre debemos complementar con la historia clínica y de ser posible conocer si han habido algunas pruebas de laboratorios. Errores causados por la posición del paciente y la técnica que se realiza, o cuando se hace un examen de una forma muy rápida y superficial, sin mirar adecuadamente y detenerse adecuadamente en los puntos importantes. Y por supuesto, como es operador dependiente, aquellos operadores que no tienen el conocimiento suficiente. Entonces, el POCUS que es el Point of Care Ultrasound, que es el ultrasonido en el punto de atención, al pie de la cama, en el lugar donde el paciente lo necesite, pero hemos aceptado globalmente el término POCUS, aunque está en inglés, pero todos nos identificamos más fácil con el término POCUS, es más corto, más fácil de recordar. Es diferente al ultrasonido basado en la radiología, al estudio formal que se hace cuando el paciente es mandado al gabinete de ultrasonido o al departamento de rayos X. Y lo realizan médicos que tratan el paciente al lado de la cama, interpretan e integran esas imágenes en el cuidado de ese paciente en tiempo real. En comparación con un examen radiológico completo de ultrasonido, el POCUS es limitado porque se centra básicamente en responder unas preguntas específicas relacionadas con la patología sospechosa y el área que se está examinando. Está comprobado el beneficio del ultrasonido, de la ecografía en la orientación de muchos procedimientos al insertar vías centrales, realizar bloqueos de nervios. Se ha demostrado que el POCUS tiene una tasa de éxito altísima y reduce tasas de complicaciones. Hemos podido ver en el paso de los años y la pandemia nos trajo mucha relevancia del POCUS, sobre todo con el POCUS pulmonar. Entonces, como decía, puede ser realizado al pie de la cama del paciente, asociado a la exploración física, dirigido a un síntoma o a una alteración en pruebas de laboratorio. Tiene un alcance limitado porque nos estamos enfocando en eso. Básicamente, es un protocolo más simple que el que se sigue para un procedimiento más formal. Es dependiente del tiempo porque no vamos a tomar 15 minutos para hacer un estudio POCUS. Es un estudio repetible y se va a interpretar dentro de parámetros específicos. En tiempo real, ahí mismo, junto al paciente, y sus interpretaciones o resultados van a ser aplicados para la toma de decisión. ¿Qué hago con este paciente? ¿Lo manejo clínicamente, lo mando a la casa o lo mando a consulta con el cirujano? Facilita el diagnóstico, la evaluación y el manejo precoz. Entonces, ¿cuáles serían básicamente las indicaciones para hacer POCUS de la vesícula biliar o en el cuadrante superior derecho? En aquellos pacientes que presentan dolor en el cuadrante superior derecho o que presentan dolor en epigastrio, aquellos pacientes que llegan a urgencias o a la consulta con ictericia, cuando hay alteraciones de laboratorio que queremos
definir más claramente el paciente que tiene el típico cólico biliar, cada vez que ingiere alimentos grasos tiene dolor, el dolor va y viene, o el paciente séptico en hipotensión, fiebre elevada, que llega a la emergencia y necesitamos buscar rápidamente una causa para enfocar el tratamiento. Bueno, pues con la evolución de los equipos de ultrasonido, pues vamos a ver que para la exploración del paciente necesitamos un transductor convexo de baja frecuencia o un transductor sectorial. Ahora están de moda los equipos de bolsillo, los ultrasonidos de bolsillo, donde se puede enviar la imagen, sea vía cable o por vía Bluetooth, como sería en este equipo, hasta un teléfono o una tablet. O se puede hacer también la exploración con equipos estacionarios, como los tienen los grandes hospitales, las unidades de cuidado intensivo, o a veces hasta en los consultorios, equipos pequeños, portátiles, fácil de movilizar. Un poco de contexto acerca de la anatomía de la vesícula biliar. Ustedes saben que está ubicada debajo del hígado, entre el lóbulo derecho e izquierdo, irrigada por la arteria cística y que también irriga el conducto cístico. La vena cística drena el cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico, y las venas del cuerpo y el fondo de la vesícula biliar pasan directamente a la superficie visceral del hígado. El drenaje linfático ocurre a través de ganglios linfáticos hepáticos que pasan a los órganos linfáticos celíacos. La vesícula que se pliega y forma el cuello tiene también las llamadas valvas o válvulas espirales, válvulas de Hister. Son pliegues mucosos que ayudan a que el flujo de la bilis a través del conducto cístico sea siempre permeable, debido a que es un conducto tortuoso y permite que la bilis vaya pasando de manera un poquito más gradual, digamos que de forma escalonada. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la exploración? Vamos a realizar un barrido subcostal comenzando desde el epigastrio y dirigiéndonos hasta la línea media clavicular por debajo del reborde costal derecho. Le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y vamos a abanicar el transductor de adelante hacia atrás. Una vez hacemos esto, luego vamos a rotar el transductor, vamos a rotar el transductor 90 grados para hacer el corte transversal. Si es necesario, a veces debemos colocar el paciente en decúbito lateral izquierdo para una mejor visualización. Fíjense aquí en este clip cómo vamos a identificar las diferentes estructuras, comenzando por la vena porta, el cuello de la vesícula en longitudinal, giramos el transductor y aquí hacemos el corte transversal. Hay otra insonación que podemos hacer, que es a través de los espacios intercostales. Colocamos nuestro transductor a unos 7-10 centímetros del apéndice cifoidea, dependiendo del hábito del paciente, si es un paciente obeso, un paciente delgado, y vamos a utilizar el hígado como ventana acústica. Entonces, es importante que identifiquemos en primer lugar la tríada portal. Aquí tenemos la famosa imagen de Mickey Mouse, la cabecita del ratón Mickey, donde se observa la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática. Luego de identificarla, vamos a seguir la fisura lobar que nos va a llevar desde acá hasta el cuello de la vesícula biliar, que es donde la vesícula se pliega sobre sí misma, y el Doppler color, en caso de que tengamos duda o que no se tenga mucha experiencia, nos va a ayudar a diferenciar las estructuras, puesto que se van a pintar con el Doppler tanto la arteria como la vena puerta, y el conducto hepático biliar no va a tomar color. Aquí entonces tenemos la tríada portal famosa con el signo de Mickey Mouse para que lo recuerden,
Y aquí tiene la fisura lobar. Vean cómo conecta desde la tríada portal. Y aquí tenemos el cuello que se pliega. Donde se pliega la vesícula se dobla. Y vemos la vesícula por completo. Desde el cuello hasta el fondo. Entonces, los puntos de referencia, cuadrante superior derecho del abdomen, entre los lóbulos derecho e izquierdo del hígado, y la fisura lobar principal. Identificar la tríada portal. Las características ultrasonográficas de la vesícula biliar, básicamente tiene un tamaño menor de 4 centímetros en su eje transversal. Se dice que menos de 10 centímetros en el eje longitudinal, pero algunos pacientes tienen una vesícula bastante larga. Por eso se considera que tiene mayor sensibilidad el corte en el eje transversal. El grosor de la pared, vamos a tomar como punto de corte 3 milímetros. Cuando está más de 3 milímetros de grosor, se considera que está engrosada. Y por supuesto, en la vesícula biliar normal, el lumen va a ser completamente anecoico. Entonces, para nuestro examen POCUS, nos vamos a plantear 5 preguntas, básicamente. La primera, ¿hay colelitiasis? Y ahí mismo surge, si respondemos esa pregunta de forma positiva, ¿está impactado un cálculo en el cuello de la vesícula biliar? Una vez resolvemos esta pregunta, nos planteamos la segunda, que sería, ¿hay engrosamiento de la pared de la vesícula biliar? Y vamos a ver, como le había dicho, cómo se ve el engrosamiento de la pared en unos minutos. La tercera pregunta, ¿tiene líquido pericolicístico? ¿Hay líquido alrededor de la vesícula biliar? La cuarta pregunta, ¿está presente el signo de Murphy sonográfico? Y la quinta, y no menos importante, ¿está dilatado el colédoco? Así que el examen POCUS, que usualmente tiene una pregunta binaria, sí o no. Y la pregunta binaria en este caso sería, ¿este paciente tiene una colecistitis aguda, sí o no? Pero para nosotros llegar al sí de que tiene una colecistitis aguda, debemos responder esas 5 preguntas. Entonces, colelitiasis. Los cálculos normalmente aparecen como estructuras hiperecogénicas en la vesícula biliar que muestran sombra acústica posterior. Vean qué bonito se ve ahí. Si se impactan en el cuello de la vesícula o en el colédoco, pueden causar estasis biliar y colecistitis posterior. Esa es la causa fundamental de cómo se desencadena una colecistitis aguda. Los cálculos que no se impactan, por ejemplo, estos son los cálculos que cuando el paciente come e ingiere alimentos grasosos y la vesícula se contrae, el cálculo cuando baja al cuello de la vesícula le produce dolor, pero luego de un rato, unas horas, que la vesícula comienza a distenderse, si el cálculo se moviliza y se retira, es el famoso cólico biliar. Aquella gente que llegan después que tienen meses o años sufriendo de intolerancia a los alimentos grasos. También es importante porque a veces en una determinada posición no logramos ver los cálculos. ¿Qué hay que hacer? Reposicionar el paciente para visualizar los cálculos y permite de una vez determinar si el cálculo está impactado o no. Aquí vemos que este paciente, luego de reposicionarse, esos cálculos se fueron al fondo de la vesícula. Entonces, como les decía, son estructuras hiperecogénicas, producen sombra acústica y son móviles. Fíjense rotando el paciente cómo el cálculo se va hacia el fondo. Así que este es un tremendo cálculo hiperecogénico, genera mucha sombra y se moviliza con la lateralizar el paciente, perdón. Hay cálculos que no van a generar sombra. Si el cálculo es muy pequeño y estamos usando un transductor de 3 a 5 MHz y el cálculo es menor de 2 milímetros, puede ser que el cálculo no lo veamos adecuadamente. Entonces, quizás lo que hay que subir es
la frecuencia del transductor o cambiar el paciente de posición para que cuando los cálculos se agrupen, estén todos calculitos pequeños menores de 2 milímetros juntos, forman un bolo, vamos a decir, y entonces sí logran generar un poco más de sombra y son más fáciles de visualizar. Algunos cálculos muy pequeñitos lo que producen un efecto de cola de cometa que lo vamos a ver más adelante. Hay que tomar en cuenta también que algunos pacientes pueden tener lo que se conoce como pseudolitiasis de la vesícula biliar. Cuando hay colelitiasis, a veces también, como decía en un principio, puede estar enmascarada por el barro, por el lodo biliar. Cuando hay un barro muy denso, puede ser que no veamos adecuadamente cálculos muy pequeños. Así que tenemos que aliarnos de las maniobras que ya hemos dicho para mejorar un poco la visualización y afinar un poco el diagnóstico. Entonces, la pregunta dentro de la pregunta de ¿hay colelitiasis? Ya sí, sabemos que hay colelitiasis. Entonces, la siguiente pregunta que se deriva ahí es, ¿hay un cálculo impactado en el cuello de la vesícula biliar? Fíjense aquí cómo está ese cálculo, apretadito ahí que no deja espacio, y en este otro paciente, otro cálculo que está dentro de la vesícula genera un poco de sombra, depende de la forma en que estemos colocando el transductor. Entonces, cuando el cálculo se queda impactado en el cuello, va a generar obstrucción. ¿Qué va a pasar? La vesícula se va a comenzar a distender, va a comenzar a inflamarse, puede haber isquemia de sus paredes, puede haber la entrada de bacterias, ocurrir la infección y puede llegar a haber hasta una necrosis y una perforación de la vesícula. Así que siempre es importante determinar si el cálculo está impactado o no. A veces lo podemos empujar con el propio transductor o podemos lograr eso lateralizando el paciente, saber si el cálculo se moviliza. No confundir a veces los cálculos con otras estructuras ecogénicas que nos podemos encontrar, como sería el caso de los pólipos de la vesícula biliar, que pueden estar hasta en un 5% de la población normal. Y casi siempre son benignos y su origen fundamental es por acúmulo de colesterol. Eh, los, algunos pólipos pueden ser de etiología maligna y ser un carcinoma primario de la vesícula o ser una entidad metastásica. El riesgo de los pólipos usualmente para malignidad es cuando miden más de 1 centímetro. Y los vamos a ver en el ultrasonido como imágenes ecogénicas no móviles que no generan sombra posterior. O sea, fíjense, el pólipo acá donde está adherido a la pared no genera sombra. Cuando lateralizamos el paciente, el pólipo, esta imagen no se moviliza, a diferencia de la que vimos hace un momentito, que gira perfectamente. Fíjense la diferencia, esta es mucho más ecogénica, genera mucha sombra y además se moviliza. Entonces, cuando tenemos un pólipo que mide más de 1 centímetro o tiene un pedículo ocularmente visible, hay que estar alerta e informar porque es una posibilidad de malignidad. Normalmente los pólipos, como decía, son benignos. Si el pólipo mide menos de 6 milímetros, posiblemente no le vamos a hacer ningún seguimiento. Entre 7 y 9 milímetros, seguimiento 1 año. Y mayor de 1 centímetro hay que referírselo al cirujano. Hablaba ahorita de la pseudolitiasis vesicular. Y fíjense este caso, un niño de 7 años que vino porque tenía dolor en reborde costal derecho, náuseas, vómitos. Y se vieron estas imágenes hiperecogénicas, pero extrañamente, a pesar del tamaño, no generaban suficiente sombra posterior. Tiene una sombra pequeñita, pero no tanta. El pacientito había estado hospitalizado por una neumonía y se había manejado con ceftriaxona. Y la ceftriaxona se asocia con acúmulo de calcio en la vesícula biliar. Y fíjense cómo una
12 semanas después tiene una vesícula biliar completamente limpia, normal. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Está engrosada la pared de la vesícula biliar? Entonces, vamos a tomar en cuenta primero que el paciente tenga un ayuno mínimo 4 horas, pero preferiblemente entre 6 y 12 horas. Vamos a valorar si tiene un engrosamiento focal o difuso. Vamos a ver si tiene sus paredes miden más de 3 milímetros. Se puede medir tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal. Y se prefiere medir la pared anterior, porque por interferencia del intestino, aquí en la pared posterior no vamos a poder tomar una adecuada medida o una medida real. Tomar en cuenta siempre el pseudoengrosamiento que se genera en los pacientes que han ingerido alimentos con grasa. Por eso, como decía, preferiblemente ayuno entre 6 y 12 horas, pero recuerden que si se está valorando un paciente en la emergencia, es posible que el paciente no esté en ayuno en el momento en que se está haciendo el estudio POCUS. Hay múltiples causas de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, como son la colecistitis aguda y crónica, la adenomiomatosis, el cáncer de vesícula biliar, la exploración postpandrial, como decíamos, inflamaciones adyacentes, hepatitis, pancreatitis, perhepatitis, disminución de la presión oncótica, como ocurre en los pacientes cirróticos, en falla cardíaca o renal, la obstrucción linfática proporcionada o relacionada con un tumor que comprime la región portohepática y otras infecciones como VIH, mononucleosis, dengue. Aquí podemos ver algunas causas de engrosamiento de la pared. Esta vesícula se ve ligeramente engrosada en un paciente que ya tenía menos de 4 horas de haber ingerido alimentos. Este es un paciente con una hepatitis aguda y este es un paciente con una afección de inflamación del hígado, pero básicamente asociada a una infección por dengue. Entonces, hay otras causas de engrosamiento de la pared y mencionábamos hace un momento la adenomiomatosis, que puede ser focal o difusa y se van a ver como focos ecogénicos que son más comunes en el fondo, pero también puede haber un engrosamiento de la porción media y da la imagen de reloj de arena de la vesícula. Entonces, estos cristales de colecterol que se impactan en la pared de la vesícula generan ese artefacto de reverberancia que vemos aquí, que es diferente a la sombra acústica que vimos del cálculo anteriormente. Este es un paciente que tiene las dos cosas. Esta es una imagen, no es mía, es prestada, y tiene engrosamiento de la pared, tiene un cálculo en el cuello, y fíjense dónde se ven algunos puntos de la adenomiomatosis. Este es un paciente con una hepatitis A, como se ve las paredes de la vesícula biliar muy engrosadas. Se confirmó después del ultrasonido que el paciente tenía hepatitis A, era un niño, fue con elevación de las transaminasas, elevación de la bilirrubina, y luego se confirmó el diagnóstico. Y este es un paciente en su quinto día de cursando con dengue, había sido admitido porque tenía plaquetas bajas, fiebre, por 5 días, y ya comenzamos a ver cambios inflamatorios y acumulación de líquido. Ese es un paciente que tiene riesgo de que pueda hacer complicaciones por dengue porque ya comienza a tener líquido alrededor de la vesícula biliar. En pacientes que de forma falsa se ven como si estuvieran engrosadas las paredes en un paciente que tiene abundante líquido acítico, y este es un paciente donde se ve la vesícula muy engrosada porque tenía un tumor en la región portohepática. Aquí un paciente con la vesícula contraída postpandrial y se ven perfectamente las diferentes capas. Eso ayuda y siempre se le pregunta al paciente, ¿a qué hora usted comió por última vez? ¿Y qué comió? Entonces, viene la tercera pregunta. ¿Hay líquido alrededor de la vesícula biliar? Y como todos sabemos identificar el líquido, vamos a ver
que tiene ese halo anecoico alrededor de la vesícula que nos va a sugerir la presencia de líquido en el entorno de la vesícula. Así que ya tenemos 3 de los componentes contestados para nuestros pacientes. 3 de las preguntas ya la hemos contestado. La cuarta pregunta, ¿está presente el signo de Murphy sonográfico? Y si sabemos cuál es el signo de Murphy en semiología clínica, no es más que el mismo signo de Murphy, pero esta vez lo vamos a hacer comprimiendo con el transductor en el punto de mayor dolor para el paciente. Y si coincide que es el punto donde estamos visualizando la vesícula biliar, cuando le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y el transductor choca con la vesícula biliar, eso le va a generar un dolor exquisito. Decimos que tiene un signo de Murphy positivo y es de mucha importancia. Así que la combinación de signo de Murphy positivo y colelitiasis es posiblemente la combinación más importante para decir que un paciente puede tener colecistitis aguda. Tanto el engrosamiento de la pared como la aparición de líquido en el entorno son hallazgos secundarios. Los 2 hallazgos más importantes son la presencia de cálculos, el signo de Murphy, pero en la medida que agregamos esos componentes, pues la sensibilidad es mucho mayor para el diagnóstico de colecistitis aguda. El signo de Murphy hay que tomar en cuenta que puede estar negativo en pacientes que tienen colecistitis gangrenosa. Va a ser de muy difícil valoración en pacientes que están en ventilación mecánica, en unidades de cuidado intensivo, en pacientes que tienen alteración del estado mental y tiene un valor predictivo que ronda alrededor del 92%. Y estamos con la quinta pregunta. ¿Está dilatado el colédoco? Vemos aquí en este paciente un colédoco de 9 milímetros. Definitivamente está dilatado. Aquí se ve una imagen que no está muy claramente definida por la presencia del intestino acá, que no permite visualizar por completo, pero sí genera un poco de sombra. Y es un cálculo impactado dentro del colédoco. Este paciente luego fue sometido a una pancreatografía retrógrada endoscópica y el cálculo se extrajo a través del procedimiento y se le colocó un stent al paciente porque tenía mucho más cálculos en la vesícula todavía. Puede ser difícil de valorar mediante el POCUS, sobre todo si no se tiene mucha experiencia en estudios de la vesícula biliar y las vías biliares. Así que auxiliarse del Doppler cuando uno ve que tiene un colédoco dilatado, poner el Doppler para asegurarse de que no se trata de la vena porta o de un vaso dilatado alrededor, como vemos aquí, un paciente que tiene dilatación, una estructura ecolúcida, dilatada, tubular, y debajo vemos un vaso de buen calibre que se corresponde con la vena porta. Esta es la tríada portal y la arteria se ve un poquito más arriba ahí. Así que si el paciente es posible girar el paciente, también debemos hacerlo para tratar de buscar la mejor visualización del colédoco posible. Aquí, sin embargo, vemos que las vías biliares están dilatadas, más el colédoco no está dilatado. Podemos ver aquí cuando pase, está la vena porta dilatada, pero este colédoco tenía un calibre normal. Entonces, hay que tomar en cuenta que el colédoco puede variar en su diámetro y en sentido general, cuando mide más de 8 milímetros se considera anormal.
Siempre hay que tratar de relacionar con la clínica. En pacientes de edad avanzada, el colédoco puede estar un poquito más complaciente. Y en pacientes que han sido sometidos a colecistectomía, a veces se habla de que puede llegar a medir hasta 10 milímetros y no pasa nada porque no tiene nada del colédoco, pero hay que observar bien todo el trayecto hasta donde sea posible del colédoco. A veces no se visualiza la vesícula, entonces obviamente si el paciente fue operado no vamos a visualizar la vesícula. En vesículas que ya están contraídas fisiológicamente porque el paciente ingirió alimentos, si la vesícula está fibrosada, en pacientes que tienen aire dentro de la vesícula, como cuando ocurre con la colecistitis enfisematosa, que lo que se va a ver es una sombra sucia, el barro biliar muy denso genera lo que se llama hepatización de la vesícula biliar. Y por supuesto, casos muy raros de agenesia de la vesícula biliar o la ectopia de la vesícula biliar, que hay que salir a buscarla en otros lugares, pero hay que buscar hasta estar muy seguro y nunca afirmar que el paciente no tiene vesícula, pues, sino la sospecha de que posiblemente no la tiene. Entonces estamos concluyendo ya y vamos a ver cuáles son los puntos de enseñanza que vamos a sacar de la exploración luego de responder esas 5 preguntas. Si tenemos una vesícula biliar que está relajada y flácida, es poco probable que el paciente tenga una colecistitis aguda. El edema de la pared es un signo importante cuando se descarta que hay líquido en el tercer espacio, etcétera, y otras condiciones asociadas que pueda haber edema de la pared. El signo de Murphy siempre va a ser dependiente del operador y de algunas combinaciones de la condición del paciente. Un signo de Murphy negativo no descarta que el paciente no tenga una colecistitis aguda. Acuérdese en las condiciones que mencioné en que puede ser que el signo de Murphy esté negativo. Es difícil que no veamos todos los componentes que hemos mencionado de las 5 preguntas para el diagnóstico de la colecistitis aguda, pero siempre va a haber distensión de la vesícula biliar, sí, porque el mecanismo que genera es la obstrucción del cuello y siempre va a comenzar a distenderse la vesícula biliar, aunque los otros signos estén dudosos o sean más difíciles. Si la vesícula está distendida, mide más de 5 milímetros de diámetro en transversal o mide más de 10 o 12 milímetros en longitudinal, decimos que la vesícula biliar está aumentada de tamaño. Recordar que los pacientes en unidades de cuidado intensivo no tienen esos signos específicos como el signo de Murphy para el diagnóstico de la patología de la vesícula biliar. Entonces, para la adquisición de las imágenes POCUS, tomar en cuenta que pedirle al paciente que ponga los brazos en los costados, que relaje un poco, flexione las rodillas para que la pared abdominal se relaje un poco, hacer que el paciente toma aire y lo contenga en una respiración profunda y puede hacer que se desplace el hígado y podamos visualizar mejor la vesícula biliar. Una recomendación que me llamó la atención es nosotros también tomar aire en el momento que se lo pedimos al paciente para que sepamos hasta dónde el paciente más o menos puede aguantar. Porque a veces nos quedamos observando la pantalla y el paciente se nos puede poner cianótico ahí. También podemos, como decía, lateralizar el paciente del lado izquierdo para buscar la movilidad, para buscar desplazar el intestino, el aire, etc. Y evitar el engaño del intestino y de otras estructuras ecolúcidas que pueden aparecer. Entonces, esto que podría parecer una colecistitis crónica es intestino. Esto es intestino. Y esta es una vesícula que se ve completamente normal, se ve una imagen hiperecogénica acá, pero eso es el intestino, eso no está dentro de la luz de la vesícula biliar. Evitar confundirse con los pólipos y con la adenomiosis y reportarlo como lo que son realmente. El POCUS definitivamente permite detectar y tratar más temprano la colecistitis aguda, ayuda a decidir entre el paciente que se puede manejar clínicamente y el que debe ir a cirugía.
Usa cortes longitudinales y transversales en barridos subcostales e intercostales y recordar abanicar la sonda hasta buscar la mejor imagen de la vesícula y poderla barrer desde el cuello hasta el fondo. Siempre mirar el cuello, siempre mirar el fondo. Usar el transductor convexo o sectorial, rotar el paciente, mirar el cuello, mirar el fondo, identificar la tríada portal, la vesícula biliar y la fisura interlobal. Entonces, el hallazgo más sensible, como le decía, la falta de movimiento de un cálculo atrapado en el cuello con un signo de Murphy positivo. Después, los otros hallazgos son muy importantes también porque en la medida que tenemos más hallazgos, más certeza tenemos en nuestro diagnóstico y por supuesto recordar que la distensión siempre va a estar presente en una colecistitis aguda. Recuerden las 5 preguntas. ¿Hay colelitiasis? ¿Está impactado un cálculo en el cuello de la vesícula? ¿Hay engrosamiento o no de la pared de la vesícula biliar? ¿Tiene líquido pericolicístico? ¿Está presente el signo de Murphy sonográfico? Y si está dilatada la vía biliar o no. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Pelletier por esta maravillosa conferencia, puesto que nos ha permitido al ecografista experto recordar muchísimas de las cosas que hay que buscar, que hay que documentar, pero también para el ecografista de menos experiencia, más para el novicio, poder concretarse directamente a qué es lo que necesita conocer para poder entonces ofrecer ese diagnóstico POCUS que se describe como un diagnóstico binario. ¿Hay o no hay? ¿Es positivo o es negativo? Antes de continuar, entonces ya apareció en sus pantallas un pequeño cuestionario, son 3 preguntas. Es muy importante para Inteleos obtener su opinión y su respuesta. La primera pregunta: ¿podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad a su trabajo específico o en su carrera en general o en el desarrollo profesional? ¿Sí o no? ¿Qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo de nuestra serie POCUS? Ahí tienen ustedes todo el enunciado, desde 0, muy improbable, a 5, muy probable. Y nuestra última pregunta: ¿qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS? Y entonces la vamos a también cuantificar desde 0 a 1. Quisiera comentarles que Inteleos es una organización sin fines de lucro. Está presente en los 5 continentes, es una compañía supranacional. Pero vuelvo a insistir, es una compañía sin fines de lucro que tiene 45 años, más de 45 años, ofreciendo certificaciones en los diversos países para aquellos profesionales que utilizan el ultrasonido como herramienta diagnóstica. Hay cerca de 100.000 personas certificadas a lo largo del mundo. Hay países donde esta certificación es obligatoria para poder ejercer la ecografía. Hay otros países donde no. Latinoamérica, en la mayoría de los países de nuestra región, esto no se requiere, con un par de contadas excepciones, donde es recomendable tener la certificación. De ahí la importancia de estos seminarios, de ahí la importancia de obtener una certificación ofrecida por la organización Inteleos. Pueden revisar esto en apca.org, donde pueden ver ustedes cómo es el procedimiento, cómo es el procedimiento para la certificación americana, o pueden ir a hacer mi certificación en español para que vean cómo es la certificación latinoamericana. Y al final de nuestra actividad les tengo una muy buena noticia, muy interesante, que quiero compartir con ustedes con respecto a qué vamos a hacer próximamente en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias nuevamente al doctor Pelletier. Nos estamos preparando para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas que ya han sido formuladas. Puede ir abriendo el chat para que vayamos
leyendo las respuestas, leyendo las preguntas para ofrecer las respuestas. Vamos ahora a invitarlos, porque nuestra última actividad va a ser la pregunta y respuestas, a nuestro próximo webinar. El próximo webinar va a ser particularmente interesante. POCUS en ecografía pulmonar. Entonces tenemos esto programado para el miércoles 13 de julio. Haremos los anuncios correspondientes. Generalmente es la misma hora como hoy. Hay que hacer los ajustes por cada país, pero nuestro patrón es el patrón de la hora de Miami, hora estándar del este. Y tenemos como invitada especialísima a la doctora Elizabeth Hirschaut, quien es médico cardiólogo y ecografista, y es definitivamente una autoridad internacional en este tema del POCUS pulmonar. Así que agendando ya el miércoles 15 y van a ir recibiendo a través de sus correos electrónicos, para eso es el registro, estas informaciones con los horarios detallados. Próximo POCUS seminario web. Y ahora, para entrar en la sesión de preguntas y respuestas, voy con un anuncio importante, primicia, con respecto al POCUS en Latinoamérica. La POCUS Certification Academy, así se llama la división de APCA Inteleos, ofrece certificados por regiones, por áreas de la ecografía, certificación en ecografía renal, POCUS, enfocado siempre a ese punto de atención, renal, pulmonar, trombosis venosa profunda, hepatobiliar, y también ofrece unos combinados mucho más amplios de POCUS de emergencia o POCUS general, que incluyen ecocardiografía básica, por supuesto, e incluyen ecografía de urgencia en primer trimestre. Así que ustedes tienen todas estas opciones para que puedan escoger en qué área quieren estar certificados. Pero para poder optar a la certificación clínica, primero que nada hay que aprobar la certificación de los principios físicos, que es un examen de primer paso. Si no se aprueba la física, no se puede continuar hacia el resto de los certificados POCUS. Entonces, la buena noticia que voy a compartir con ustedes como parte de un acuerdo entre Sonoimagen, Global Ultrasound Academy, Academia Global de Ultrasonido, sonoimagen.com, y la POCUS Certification Academy e Inteleos. Sonoimagen va a ofrecer muy pronto, hay que estar pendientes, el curso preparatorio para el examen de los principios físicos de POCUS. ¿Y cuál es la gran novedad? Que bueno, por su parte, POCUS Certification Academy va a exonerar el costo del examen, que son $125, va a hacer una exoneración del examen, y Sonoimagen, como una contribución hacia los médicos latinoamericanos, va a exonerar el costo del curso. Entonces, muy pendientes para este entrenamiento online sobre física y sus fundamentos necesarios para el primer paso, y luego vayan continuando hacia los diversos certificados. Esa es la noticia que queríamos compartir con ustedes. Por favor, pendientes, se hará saber por las redes sociales cuando estemos listos para ese curso, y si no, pues una visita de tanto en tanto a sonoimagen.com para estar pendientes del curso. Muy bien, entonces hechos todos los anuncios, todas las felicitaciones al doctor Pelletier por su muy ilustrativa y organizada presentación, pues hay muchas preguntas, Guillermo, que podemos entonces comenzar a responder. Ya vi que hay gran cantidad de felicitaciones, de agradecimientos, hay gente conectada prácticamente de toda Latinoamérica. Agradecemos mucho estos comentarios positivos. ¿Y qué tal si entonces comenzamos con las preguntas? Ya tienes abierto el chat, Guillermo. Hola, buenas. Sí, gracias a todos por sus felicitaciones y por estar allí.
Encontré acá que Joseph Barahona me pregunta colecistitis en COVID-19. En realidad, se han reportado casos de colecistitis en pacientes con COVID, pero también lo que ha habido es una mayor incidencia de colecistitis acalculosa, porque recuerden que la colecistitis acalculosa, que no la mencioné, la dejé de lado porque no era básicamente por la colelitiasis. Es una causa de colecistitis donde usted no encuentra no encuentra ningún cálculo. El paciente a veces no tiene factores de riesgo, más que es un paciente que está muy enfermo, está en unidad de cuidado intensivo, ventilado, todo eso, y por la isquemia a veces, en la hipotensión, paciente séptico, a que se somete a la pared de la vesícula biliar puede inflamarse y producir colecistitis acalculosa. No sé si eso contesta la respuesta de Joseph. Sí, y yo quisiera apoyar ese comentario, definitivamente, así como ya nos mostró el doctor Pelletier en el dengue, en infecciones virales, hepatitis A, B, C en su fase aguda, llevan, el coronavirus también produce esa afectación visceral y de serosas. Así que sí, está descrita, sí, se puede ver y hay que estar muy pendiente del antecedente clínico y de las pruebas de laboratorio, pues para saber si esto está en el contexto del COVID-19. Hay otra pregunta acá de Lacey. En el caso de esos pacientes que con cualquier corte que se realiza a la vesícula y no se logra visualizar y el paciente está en ayuna, pues obviamente uno siempre se va a plantear la agenesia de la vesícula biliar o una ectopia de la vesícula biliar. Pero recuerden los puntos donde buscar adecuadamente la vesícula biliar. Alguien me preguntaba acerca si es posible el diagnóstico de microlitiasis. Eh, Como dijo un profesor una vez, si es microlitiasis hay que verla con un microscopio. Entonces, litiasis muy pequeñas, sí la podemos ver. Y como decía, cuando son litos muy pequeñitos, que nosotros a veces los vemos, nos da dificultad conseguir ver si tiene sombra. A veces son cristales de colesterol que están flotando y al tiempo el paciente puede formarse, se le pueden formar los cálculos ya propiamente definidos como tales, con sombra acústica y todo eso. Alguien preguntaba de las imágenes puntiformes de la colesterolosis y la diferencia entre colesterolosis y la adenomiomatosis. Es que usted puede tener cristales de colesterol adosados a la pared, generar sombra acústica y todo eso, pero sin que necesariamente tenga engrosamiento de la pared. Ya cuando tiene engrosamiento de la pared, sin que la pared se haga irregular, pero en su borde externo, sí considera que tiene adenomiomatosis de la vesícula biliar. Y recordar que siempre que es más frecuente en el fondo y que se puede dar en la porción media de la vesícula, lo que va a ocasionar una especie de estrechez y por eso se llama en forma de reloj de arena. Alguien preguntaba también por acá que si para el diagnóstico de colecistitis aguda debemos tener las 5 preguntas positivas. No, no necesariamente. Yo decía que con mayor fortaleza que el paciente tenga cálculos en la vesícula y que el paciente tenga un signo de Murphy, y si además de eso le agregamos que tiene engrosamiento de la pared y líquido pericolicístico, estamos en un paciente que posiblemente está muy enfermo, muy agudamente enfermo, pero no siempre el cálculo va a estar en el colédoco, la vía biliar no siempre va a estar dilatada, no en la mayoría de los casos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien preguntaba Aquí hay una del pregunta que, paciente que a veces llega a la emergencia, perdón, dígame, Leandro. Del paciente que a veces llega a la emergencia y no está en ayuno, que cómo hace el diagnóstico. Obviamente yo decía, si tiene una colecistitis aguda, la vesícula va a estar distendida. Salvo que el paciente tenga una colecistitis crónica y se haya agudizado, pero ya ahí interviene que el conocimiento de que ya el paciente ha tenido otros episodios a repetición de cólicos biliares, vemos una vesícula
un poco pequeña, fibrosada, y el paciente tiene mucho dolor, tiene Murphy positivo, y complementar con todo lo otro. O sea, nosotros le vamos a servir la información, pero obviamente nosotros no somos el cirujano que va a tomar la decisión de qué hacer, pero le estamos ayudando a mejorar el diagnóstico y a tomar una decisión más oportuna. Porque no todos los pacientes que llegan a urgencia con colecistitis aguda van a ser operados. En esa controversia no quiero entrar, no vaya a ser cosa que esté por ahí el doctor Rabat y entonces me llamen a capítulo. Muy A ver, bien. creo Alguien que... hace una pregunta que fue, la información fue compartida en la conferencia, pero vamos a insistirla. ¿Qué diagnóstico puede dar para una imagen adherida a la pared ecogénica que no produce sombra posterior? No Ah, produce sombra acústica. a eso me refería hace un momento, que eso es la llamada colesterolosis que genera la reverberancia, es una imagen hiperecogénica y Sí, genera esa reverberancia, esa imagen blanquecina, esa cola que le sigue sí. cola de cometa, O pólipo, Guillermo, o, o, también. O o puede el, ser un o el pólipo. pólipo, que son ecogénicos, pero no lo vamos a ver tan ecogénico Sí. porque la colesterolosis casi siempre se ve tan o más ecogénica que el cálculo, porque el cálculo dependiendo de qué tanto cristales de colesterol tenga, ¿no? Con respecto al pólipo, podríamos decir que si contamos con la instrumentación, sería interesante hacer Doppler color al pólipo, de manera de ver qué grado de vascularización tiene utilizando una baja PRF, porque hay signos de sospecha. Si es muy pediculado, tiene una circulación que entra, que se dicotomiza dentro del pólipo y tiene 10 milímetros, hay que llamar a ese cirujano inmediatamente para tomar decisiones. No todo pólipo de 10 milímetros es maligno, no todo se maligniza, pero hay un porcentaje, hay un grupo de esta entidad que podría ocurrir. Y ya que hablamos de Doppler, hay otra pregunta que nos hacen sobre el aliasing, que podría verse posterior a una litiasis. Esto, Guillermo, yo creo que se refiere al artefacto de brillo que se ve en cualquier Ujú. parte que haya calcificación, bien sea una litiasis renal, en una calcificación de la válvula mitral. Ahí se produce un fenómeno de reverberancia del Doppler que se sobrepone a la sombra acústica posterior. Entonces, en vez de ser el cono de sombra acústica posterior, es un cono de color, de colorines, y eso se llama artefacto de brillo, o en inglés le dicen twinkle artifact. Y ahora que dije en inglés, focus es el término que más se utiliza. Sin embargo, los españoles, que son poco dados a utilizar anglicismos, ellos están utilizando un acrónimo, EPICA. Entonces vamos a hacerle un ultrasonido EPICA, que es ecografía al pie de cama. Y se buscaron las Ujú. iniciales. Entonces hablan de hacer un estudio EPICA, ecografía a pie de cama. Pero realmente los hispanoparlantes que están utilizando este término son solo los españoles. En el resto de Latinoamérica y otros lugares donde se habla español, estamos utilizando el acrónimo norteamericano POCUS, Point of Care Ultrasound. Y, creo que tengo una imagen aquí del twinkling, no, ah. Pero sí, ciertamente, si tienes el recurso y te quieres asegurar con todo de lo que hay, pues mucho mejor. Si no te conformas con que lo está viendo hiperecogénico, que tiene una sombra un poquito débil y tienes el doble, pues ¿por qué no utilizarlo? Yo Claro. siempre he dicho que uno ve una imagen pequeña que todo dice que es un quiste, pero siempre hay que ponerle el Doppler, no importa. Eso no resta, todo lo contrario, suma porque te da más certeza de lo que tú estás viendo. Y uno se ha llevado sorpresas creyendo que es un quiste, viene como quiste y es un aneurisma, es una Exacto. malformación,
es una lesión vascular. Así que si tiene el recurso, sí, la recomendación es apretar el botoncito del Doppler a ver qué pasa en esa estructura, aun cuando lo que estemos haciendo sea una ecografía POCUS. Tengo una imagen aquí que creo que Aprovechemos. demuestra Mira, ahí está. Ahí está. Perfecto. Hey. Artefacto de brillo en español, es básicamente el más que se utiliza, o twinkle artifact, el twinkle artifact, le dicen los americanos. Mira, Aquí se ve bien bonito, perfecto pero este es en la vejiga. video. Eso es vejiga. Pero es que eso es en cualquier parte donde haya una calcificación. Eso es un problema no, eso es un fenómeno de reverberación, de reverberancias de la señal Doppler. Similar al, por ejemplo, a cola de cometa o signo del faro. Eso ocurre y tiene su explicación física. Hay una impedancia acústica muy marcada entre la estructura adyacente entre una y otra. Recuérdense que por física del ultrasonido, una interfase se genera cuando hay dos estructuras de diferente impedancia acústica. Una deja pasar al ultrasonido con mayor y otra con menor dificultad, y justamente donde se encuentran esas dos estructuras, eso es la interfase. Entonces, es una impedancia acústica muy grande la que hay entre la superficie del cálculo y no hay ningún tipo de eco en la parte posterior, y eso genera entonces el signo del faro, signo del cometa, o en la misma explicación para el artefacto de brillo. Ahí está la física que se va a preguntar en Focus Fundamentals. Alguien pregunta de la vesícula en porcelana, en cómo diagnosticar o algún tips para diferenciar la vesícula en porcelana. Estaba buscando una foto aquí, porque a veces vemos el signo de West, o sea, la imagen hiperecogénica, la sombra, y no vemos más nada. Yo recomiendo, yo uso mucho un transductor lineal de 9, de 7 a 10, para ver el fondo de la pared muchas veces cuando está bien superficial. Y si usted logra ver que hay aunque sea un ligero espacio entre la imagen hiperecogénica y la pared de la vesícula biliar, no se considera que es una vesícula en porcelana. O sea, si no tiene el transductor lineal de esa frecuencia, lo que puede hacer es subir la frecuencia todo lo que pueda y poner el foco lo más alto que pueda para alcanzar a ver el fondo bien de la vesícula biliar, y poner su transductor en la frecuencia de 5, de 6, lo máximo que tenga el convexo. Porque se ha hablado, se ha asociado mucho, pero eso no tiene mucho peso. O sea, luego se ha visto que estadísticamente no es tan grande como se dice el hecho de que la vesícula en porcelana que sea un signo de premalignidad. O sea, pero cuando hay un cálculo muy grande, que mide más de 2 centímetros, que por ejemplo es una de las indicaciones de cirugía, porque ese es un cálculo que cuando llena la vesícula por completo y la vesícula se inflama, se puede romper la vesícula y puede ser una fístula hacia el intestino. Y eso sí es una complicación grave porque tiene una mortalidad altísima de más del 20% en los casos de pacientes que hacen fístula de la vesícula al ilio, al intestino. La presencia de gorro frigio, gorro de frío, si debe reportarse como, eso no es anormal, o sea, es un pliegue, así como se dobla el cuello sobre el cuerpo, se dobla la vesícula en el cuello, así puede ocurrir en el fondo y tener esa forma de gorro de frío, como dicen, ¿no? Pero si usted quiere lo reporta. Yo particularmente no le doy mucha relevancia a menos que haya algo en el fondo ahí. No sé qué opinión tiene el doctor Leandro. Sí, uno puede reportarlo como un hallazgo de variación anatómica. Y con esto hay muchas cosas que pueden ser hasta divertidas, ¿no? Alguna vez escuchamos a alguien hablar de gorro frígido.
No, no es gorro frígido. Otra gente sí utiliza la expresión gorro de frío porque se parece a los gorritos que se usan en invierno, pero realmente el origen está en el gorro que usaban los frigios en las guerras macedónicas y griegas. Entonces, ese era como se reconocía al ejército de los frigios. Y entonces, por lo tanto, el gorro frigio. Si ustedes se recuerdan, visto con sus hijos o alguien en la familia de los pitufos tienen gorro frigio, está copiado igualito al gorro frigio. Así que podríamos entonces hasta introducir el término de gorro pitufo. Veo una pregunta aquí de si realmente existen remanentes de vesícula post-colecistectomía. Hay que tener cuidado porque a veces puede quedar una pequeña cantidad de líquido en la fosa de la vesícula biliar y no siempre es indicativo de que hay un problema allí, aunque se pueden formar si fue una colecistectomía muy difícil y puede que quede un poco de bilis y comience a acumularse bilis, los famosos bilomas, que es acúmulo de bilis en el espacio de la vesícula. A veces evolucionan bien los pacientes. Yo no soy cirujano, pero por lo que he podido ver, que le hemos dado el seguimiento, evolucionan bien y no hay que hacer drenaje percutáneo ni nada. Y otras Cierto. veces sí es necesario hacer un drenaje guiado. Pero realmente remanentes no quedan. Lo que puede quedar es un poco de bilis que con el tiempo se reabsorbe. Muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias. Tendríamos tiempo tal vez para una última pregunta que aparezca ahorita, de inmediato, de última hora. Y si no, ya podemos ir cerrando nuestra sesión. No tenemos más preguntas, ¿verdad? Yo no veo. Excelente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido y haber atendido nuestra invitación. Muchísimas gracias a Inteleos. Muchísimas gracias a la FLAUS, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, y a nuestro brillante expositor, el doctor Guillermo Pelletier, de República Dominicana. Muy buenas noches y saludos para todos. Gracias.